Se cumplen 38 años de la legalización de la masonería en España. Y este aniversario coincide con otro aniversario, el 300 de la creación de la masonería. La verdad es que mucha gente se pregunta, entre bromas y entre dudas, ¿de qué va la masonería? Hoy empezamos este programa de Millennium con esa voluntad, aclarar de qué va la masonería. Bienvenidos a Millennium. El 24 de junio del 2017, el día de San Juan, el día del solsticio de verano, se cumplen 300 años de la masonería moderna. Sobre la masonería podemos decir lo mejor y lo peor. Quizás deberíamos decirlo de otro modo. Sobre la masonería se dice lo mejor y también lo peor. Por eso hemos hecho este programa, o queremos hacer este programa, en búsqueda de una respuesta a una pregunta. ¿Cuál de las dos posiciones se ajusta a la realidad? Para hablar de todo eso, hemos invitado a 4 personas. La primera es el señor Xavi Casinos, en plural. Xavi Casinos, periodista, escritor, autor del blog sobre masones en la luna, con curiosidades e historias de la masonería, y acaba de publicar este libro que se llama Masones, 100 inventos y aportaciones a la humanidad, editado por Viena Editorial. ¿Usted qué cree? ¿Hay en la masonería lo mejor y lo peor junto? ¿O se puede hacer un balance entre los dos? Bueno, en primer lugar, yo creo que es un colectivo de personas que tiene los mismos defectos y virtudes que todos los colectivos humanos. A partir de ahí hay masones buenos, masones malos, etc. Pero yo en global, que creo que ya llevo unos 30 años estudiando esta cuestión, investigando sobre la masonería. ¿Por qué investiga tanto esa cuestión? Pues mire, se cruzó en mi vida un determinado momento, hace unos 30 años, y no he abandonado, es decir, claro, he seguido, un momento nadie se ocupaba de este tema, yo era periodista, en aquel momento en activo, estaba en el periódico, hice unos artículos y aquello pues me convirtió un poco en referencia de estas organizaciones y bueno, la verdad es que he seguido siempre investigando, ampliando los conocimientos y me ha servido para publicar 6 libros, este último. Sigamos. Usted es periodista y como todos los periodistas nos gusta buscar detrás de la cortina quién se esconde y dónde está el cuchillo. Por supuesto. Y las conspiraciones. Sí. ¿Tantas conspiraciones han llevado a cabo los masones a lo largo de la historia? No tantas como se dice, algunas sí, sobre todo en el periodo de liberación de los estados suramericanos y americanos en general, desde Estados Unidos a repúblicas latinoamericanas, y después ha habido alguna conspiración aislada, pero yo creo que han sido más episodios aislados que un comportamiento generalizado de la institución, que mayoritariamente se ha preocupado de promover unos determinados valores y de alguna forma, como intento demostrar en este libro, no tanto la masonería, sino masones, han influido muchísimo en la historia de la humanidad, aportando inventos desde el fútbol a la penicilina a otras más cuestiones, incluso políticas en el mundo, a la democracia, Internet, en fin, un largo etcétera que se puede encontrar. ¿Y en la historia de España? La historia de España fueron importantes a partir, a mi modo de ver, de 1868, con la Revolución de Septiembre, la gloriosa, hasta la Guerra Civil. Creo que fue un momento, en distintos periodos, que la masonería tuvo un cierto auge, que había personajes influyentes de la sociedad, de la política y de la intelectualidad que se sentían obligados a ser masones, por ejemplo, Azaña, sin ir más lejos,
o Ramón y Cajal, o este determinado tipo de personas, y tuvo un papel importante. José Luis Zapatero, Rodríguez Zapatero. No, a mí no me consta que su abuelo efectivamente era uno de los muchos militares, muchísimos militares masones, incluso muchos que se sublevaron con Franco, que fueron inmediatamente también represaliados, no hubo perdón para nadie, y hubo muchos militares, entre ellos el abuelo de Rodríguez Zapatero. Luego seguiremos. Muy bien. Quiero presentarles también a la señora Patricia Planas, psicóloga y masona. Desde el 2015 es la gran maestra de la Gran Logia Femenina de España. Ustedes todo lo hacen a lo grande, gran maestra, gran logia. Institución que inicia a mujeres en nuestro país y miembro del CLIMAF, la organización que reúne a todas las grandes logias femeninas a nivel internacional. ¿Usted es capaz de definir qué es la masonería hoy, en 2017, y cuáles son también sus objetivos? La masonería la podríamos definir como una herramienta para la perfección y la transformación integral del ser humano, que utiliza un método iniciático y que utiliza básicamente, o sea, a través de un método iniciático y que utiliza básicamente símbolos y alegorías. Entonces, a partir de ahí podemos ir desglosando un poco la definición para que se entienda un poquito mejor, pero básicamente es esto. También de una manera colectiva con los otros miembros de la logia, ¿no? Entonces, bueno, los unos a los otros pues nos ayudamos un poco a transformarnos y a ir transitando, ¿no? Entonces, este conocimiento se va adquiriendo gradualmente. Entre los unos y los otros nos ayudamos. Ahí habrá, casi estoy convencido, una parte del debate de nuestro programa. En cualquier caso, gracias por venir. Y me toca presentar al malo malísimo o al bueno buenísimo. El malo malo, prefiero malo. ¿Sí? Es el señor Óscar de Alfonso, es abogado y masón. Desde el 2010 es el gran maestro de la Gran Logia de España, la mayoritaria, en la que hay más de 3.000 masones. Además es presidente de la Confederación Masónica Interamericana, que agrupa las grandes logias de 24 países de América Latina, el Caribe y Europa. Si yo me quiero hacer masón, ¿qué tengo que hacer? ¿Rellenar una ficha y presentarla? ¿O mis padres me tienen que presentar para bautizarme? Bueno, lo del bautizo es mejor no mentarlo. ¿Por qué? Pero, bueno, nosotros no somos una religión. El rito iniciático no tiene nada que ver con un bautismo, sobre todo por el tema de la voluntariedad. Quien quiere iniciarse masón toma una decisión absolutamente independiente, sin que los padres o quien sea le empujen a tomar ese paso, y sobre todo voluntario. Normalmente cuando un niño nace, se le bautiza, él no lo sabe y no es consciente de ese paso. Que me parece muy bien, me parece estupendo, porque al fin y al cabo es un sistema tan bueno como otro. Pero nosotros somos mayores de edad y como mayores de edad tenemos que tomar esa decisión libre y voluntariamente. Si tú te quieres hacer masón, lo más importante es que te acepten, porque no depende de ti, no depende de tu voluntad, depende del resto de los hermanos que hablan contigo, se te hace una somera investigación personal, se ve que se comprueba que no tienes antecedentes, que eres una persona de bien, que puedes aportar algo a la sociedad y a la orden masónica, y entonces es cuando se hacen unas votaciones que tú nunca sabrás el resultado de las mismas hasta si es positivo. Si es positivo te lo dirán, oye mira, tienes que venir tal fecha, has sido admitido. Si ha sido negativo, normalmente no se te dice nada. ¿Por qué? Para evitar que tú digas, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho yo? ¿Quién está dentro? ¿A quién le caigo mal? Entonces se toma de una manera muy respetuosa y sobre todo no es que tú quieras, sino que los demás te acepten. Los masones abrimos nuestro corazón a los que nosotros consideramos que se lo merecen. Y hay muchos que intentan entrar o piden entrada, que efectivamente se puede hacer con una simple ficha, un correo electrónico o una llamada de teléfono, pero no es tan fácil, tienes que ser admitido. Dígame también, ya que hemos hablado de la entrada, si uno se quiere ir de la masonería, ¿puede hacerlo? Absolutamente.
Aquí la verdad es que la gran diferencia que tenemos con las sectas, porque ya estamos hartos de que nos pongan los libros de masonería en sectas y demás, en las bibliotecas, en el departamento de sectas, es que es muy difícil entrar y muy fácil salir. Lo único que para salir se necesita es comunicárselo al secretario de la logia, bien por escrito, para que conste, o bien en una tenida, en una reunión masónica, se levanta, hermanos, me voy, y no tienes ni siquiera que decir las razones. Evidentemente, en las logias lo que se busca es sobre todo la armonía, la amistad y que fundamenta la fraternidad. Si alguien pues, no está a gusto, no se encuentra bien o los demás tampoco con él, pues lo mejor es que salga. Y no pasa nada, no sería un fracaso. Hay muchísimas organizaciones que también, como muy bien ha dicho Patricia, que lo ha explicado estupendamente, es el tema del perfeccionamiento personal. No somos los únicos los que ofrecemos eso, pero para mí personalmente es lo que más me llena en la vida. Entonces, salir, facilísimo. Y volver a reincorporarse, también. Hay gente que lo deja pues, por razones profesionales, se tiene que ir a otra ciudad, o no puede pagar las cuotas, o que al fin y al cabo estamos hablando de 200 euros al año, tampoco mucho, pero bueno, hay gente que lo pasa mal. Y fácil salir y también fácil reincorporarse, pero siempre partiendo de que la entrada es pequeña. Seguimos luego porque esa versión que usted me ha contado, que no digo que no sea, sí parece un poco de color de rosa. Por eso te decía que yo prefiero ser el malo de la película, porque nos da más cuerpo. Gracias. La señora Yolanda Alba, bienvenida. Muchísimas gracias. Encantado. Periodista, escritora, traductora. Perteneció a una logia mixta en España, pero la tuvo que dejar por motivos profesionales. Ha publicado, entre otros, este libro, Masonas, Historia de la masonería femenina, editada por la editorial Almuzara. ¿Usted diría que la masonería es una especie de club selecto? De alguna manera sí, pero de muchas otras no. Si algo define a la masonería, precisamente es la interrelación entre clases, entre géneros, entre opciones sexuales, entre diversas facciones y facetas de un ser humano. Por supuesto, ese interclasismo es una cosa muy peculiar a la masonería. En muy pocas otras organizaciones, gente de diferentes creencias, de diferentes pensamientos, de diferentes ideologías, puede trabajar junta para un perfeccionamiento personal y a la vez un perfeccionamiento en común de la humanidad. Un club selecto es indudable que las mujeres masonas entran en la masonería arropadas, digamos, por el movimiento de la Ilustración, que es a la vez de donde surgirá un poco el feminismo. Es un club selecto en el aspecto en el que la mujer no era considerada una ciudadana hasta las revoluciones posteriores. Vivía bajo la tutela del varón. Indudablemente accedían a la masonería mujeres de alta cualificación, ya fuera social, ya fuera económica o ya fuera intelectual. En ese sentido, sí podríamos decir que se inicia como un club selecto, pero hoy en las logias fundamentalmente mixtas o femeninas se pueden encontrar mujeres desde amas de casa, enfermeras, pedagogas, intelectuales, de todo tipo de mujeres. No sería un club selecto. Si entendemos selecto por una escuela de filosofía, que yo creo que es lo que es hoy la masonería, una escuela que te enseña a pensar en común, a poner las diferencias aparte, a trabajar sobre lo que nos une y no sobre lo que nos separa, bueno, en ese sentido sí se podría decir. Hasta ahora la masonería parecía un club machista. Bueno, yo creo que en la historia lo fue y todavía hoy se pueden entender dos clases de masonería. La fundacional, hablamos siempre de masonería especulativa, o sea, la que nace, la masonería filosófica, la que nace en el siglo XVIII y de la que celebramos los 300 años. Sin duda ninguna,
es la llamada masonería regular, pero existe otra masonería que surge en Francia en el siglo XVIII también, a finales del siglo XVIII, que es la llamada masonería liberal o adogmática, que difiere cualitativamente en cuanto a la aceptación de mujeres, fundamentalmente, pero también en cuanto a la libertad de creencia. Sería la masonería no dogmática. ¿En la masonería hay malos tratos a mujeres? Los ha habido, sí. Yo he trabajado en logias mixtas, en 2 obediencias en concreto. La Gran Logia Simbólica Española y el Derecho Humano, la Federación Internacional, en diversos países. Bueno, yo no diría malos tratos, pero sí un cierto micromachismo, unos ciertos micromachismos que pueden surgir cuando de verdad algunas mujeres han denunciado que no son tratadas al mismo nivel de igualdad. De hecho, hay mujeres que se han ido de las logias mixtas también. Cuando yo, por ejemplo, que provenía del feminismo y entendía que por haber trabajado con mujeres prefería luchar por una sociedad más justa y por mi propio perfeccionamiento al lado de los hermanos hombres o varones, pues bueno, luego te das cuenta que, como decía el señor Casinos, la masonería está imbricada en la sociedad en la que vivimos y la sociedad en la que vivimos es un sistema patriarcal, universal además. Pero bueno, como todo, irá evolucionando. En estos 300 años que quedan, me imagino que la igualdad real se alcanzará. Esperemos. La masonería en España nos ha abierto sus puertas. Hoy ponemos cara y ojos a los masones y recorremos las salas donde celebran sus ceremonias. Vamos a verlo. Entramos en la Gran Logia de España. En este salón de estilo inglés, 4 hombres nos reciben. Son masones, de los pocos que hay en nuestro país. Normalmente la gente no sabe lo que es la masonería, es lo normal, y cuando crees saber algo sobre masonería es porque ha oído alguno de estos falsos mitos sobre si somos satanistas o controlamos el mundo. Benjamín, madrileño de 51 años, es consultor experto en marketing y maestro masón con 20 años de antigüedad. Se ignora lo que es la masonería, sobre todo en un país como este que atravesamos una dictadura muy larga que acabó con cualquier resto de conocimiento de lo que es la orden. En Estados Unidos hay 6 millones de masones y la gente que pertenece a la orden lo pone en sus currículums. Aquí eso es impensable. Por ejemplo, cuando me hice masón, pues no se lo conté a mi madre, por ejemplo, porque pensaba que no iba a entender, debido a la educación que había tenido, pues que yo me hiciera masón. Hoy a Juan Carlos, padre, pianista y profesor en el Conservatorio Superior de Música en Madrid, no le importa ponerse delante de una cámara. Lleva más de 10 años en la masonería. En un momento determinado me presenté a una prueba para una beca en la universidad. Resulta que la gané y cuando fui a recoger la beca oficialmente, pues me di cuenta que era una asociación masónica, que eran masones. En ese momento yo estaba totalmente fuera de mi alcance y de mis posibilidades ser masón, porque era muy joven, pero sí que pensé, algún día voy a ser masón, ¿no? Ese día pues llega. Ninguna organización en España ha despertado tantas pasiones encontradas como la masonería. Por un lado, los detractores argumentan que los masones, tras ese halo de misterio, simbolismo y secretismo, lo que ejercen realmente es como una especie de poder en la sombra, algo así como un lobby para hacer negocios o para conseguir sus objetivos. En cambio, los propios masones lo que nos explican, y precisamente por eso nos han abierto las puertas de su sede, es que aquí, en las logias, lo que aprenden es a ser más justos, más libres y tolerantes. Accedemos al interior del templo masónico, un espacio íntimo. En todas nuestras logias hay una piedra bruta, que es una piedra imperfecta, y una piedra cúbica. Para los masones, la piedra imperfecta representa al masón, que somos seres humanos que venimos a masonería a iniciar el proceso de perfeccionamiento, de convertirnos en una piedra cúbica. En masonería todo es rito, pero insisten, no son una secta, solo son personas normales y corrientes. Aquí en masonería hay de todo, hay profesores, abogados, médicos,
obreros, hay de todo. Un colectivo, como ellos mismos afirman, en busca del perfeccionamiento espiritual, pero que ha despertado siempre todo tipo de controversias. ¿Qué es exactamente la masonería? ¿Qué sentido tiene en la actualidad? ¿Y qué hacen hoy en día los masones? Cuando nuestra compañera decía en el reportaje lo de que hay gente que cree que van o entran en la masonería para hacer negocios, Yolanda Alba decía, ojalá. Es que yo creo que hay mucha fantasía con esto de que la masonería es un lobby de poder. Quizá lo sea en otros países más que en el nuestro. Que, lógicamente, la masonería española se reinstaura después de la democracia y somos todavía una masonería muy incipiente, no hay que negarlo. Países como Francia, indudablemente la masonería sí tiene otro poder, pero no un poder directo, sino un poder que te da el trabajo sobre cuestiones sociales dentro de las logias, una profundización quizá en la democracia, un cuestionamiento de las irregularidades antidemocráticas, una denuncia pública y una mayor visibilidad. Yo en España no creo que para nada sea un lobby de poder, creo más bien que es una escuela de perfeccionamiento individual y como tal social, sin duda ninguna, ¿no? Pero la pregunta es muy sencilla de pensarla, la que viene a continuación. ¿Ustedes tienen una posición concreta sobre la corrupción? En mi caso, la Gran Logia de España, como masonería regular en España, la única, lo que sí tenemos claro es que tenemos que seguir dos preceptos. Nunca hablar de política ni nunca hablar de religión, con el fin de preservar la armonía entre nuestros hermanos. Hoy, desgraciadamente, de religión ya no habla nadie. Eso es un tema que ya ha quedado bastante fuera. La cuestión es la política. Como gran maestro, nosotros hemos hecho, la Gran Logia de España lo ha hecho por primera vez en su historia, dos declaraciones públicas. Una contra la corrupción, tanto en los políticos como en la sociedad, y otra, la segunda, fue con el tema de la inmigración de las centenares de miles de personas que venían de zonas de conflicto a Europa. Han sido las dos únicas veces que la Gran Logia de España ha mantenido una postura, porque consideramos que esto no es hablar de política, sino que es un aldabonazo a la sociedad española para que se dé cuenta de cuáles son los problemas más importantes que tiene. Para nosotros, los masones, la pérdida de valores es algo terrible. Y sí, nos preocupa como a los demás el paro, la situación económica, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es esa pérdida de valores que vemos en la sociedad actual lo que realmente nos preocupa. Me llama la atención de los dos temas que ustedes decretan, de esto no hablamos, que es política y religión. La gente habla de política y también habla de religión. ¿Por qué no quieren que se hable de religión? A la Gran Logia de España sigue una tradición masónica desde la Edad Media, desde precisamente 1717, 1727 con las constituciones de Anderson, donde se prohíbe claramente que cualquier masón, de los que nosotros seguimos esa tradición, pueda hablar de estos dos temas. Pero no es que yo como masón no hable de política en mi casa o en el bar o con mis amigos. Claro que puedo hacerlo. Claro que tengo yo una posición ideológica que en la Gran Logia de España todo el mundo ya conoce. Pero lo que no podemos hacer es que las logias como institución o que la Gran Logia de España como institución mantenga una postura política. Por una sencilla razón práctica. Nosotros juramos lealtad a la legislación del país donde estamos, donde residimos. No somos unos conspiradores, porque no lo somos. Ni tampoco, y ahí difiero con lo que ha dicho antes Xavi Casinos, de que ha habido conspiraciones. Ha habido masones conspiradores, pero no conspiraban por ser masones, conspiraban porque Simón Bolívar, José Martí y demás buscaban la liberación de sus pueblos en Latinoamérica. Pero no por ser masones, sino porque eran revolucionarios. Entonces, que de hecho creo que fue Simón Bolívar quien, una vez consiguió la liberación de la zona de Venezuela, decretó y prohibió la masonería. Y él había sido masón, pero decretó
la masonería, porque no quería ningún grupo que pudiera hacerle sombra o por las razones que fuera. Por lo tanto, para nosotros es importante no tocar temas políticos. Hay otras obediencias masónicas que sí lo hacen, como puede ser la Gran Logia Femenina o la Gran Logia Simbólica, el derecho humano. Ellos sí que mantienen unas posturas claramente políticas. Nosotros no podemos hacerlo y nos da igual que gobierne de izquierda, a la derecha, que arriba o abajo. Nosotros estamos siempre a favor de la legitimidad democrática del Estado. Yo sí que creo... Es que hay un turno de palabras. Perdón, Xavi. Venga. No, algo muy breve. Yo creo que la religión y la política o la ideología son cosas que realmente separan. Cuando hay posturas enfrentadas, tanto para hablar de religión como para hablar de política o de ideología, no hay diálogo posible muchas veces. Yo creo que evitar hablar de lo que separa para hablar y construir desde lo que nos une es el grandísimo valor que yo le considero a la masonería. En ese aspecto, la masonería puede y promoverá siempre el consenso, el diálogo, la tolerancia y el respeto a las opiniones divergentes. Precisamente en Logia, uno de los grandísimos valores que tiene el trabajo masónico es construir desde la diferencia y aprender a respetar una opinión o una creencia que es contraria a la tuya y darle exactamente el mismo valor. Yo creo que esto es buenísimo para la democracia y fomenta el diálogo entre las diferencias. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Yolanda y quería añadir también el hecho de que no hablamos de política ni de religión porque entendemos que eso es una experiencia o no, una elección libre de cada miembro, ¿no? Y la masonería como tal, pues bueno, acepta la pluralidad y la diversidad de opiniones en política, en religión y en lo que sea, ¿no? Entonces, esto forma parte de la vida personal de cada masón y de cada masona y por lo tanto, pues en Logia no se habla, ¿no? Nosotras hablamos de política entendida, si hablamos de temas sociales que nos puedan importar, pues porque nos afectan directamente, ¿no? Entonces sí que en nuestras logias pues se pueden discutir temas sociales como pues no sé, el tema de los refugiados o el tema de la igualdad de la mujer o el tema de lo que sea, ¿no? Pero de política partidista de esas sí que no hablamos porque entendemos como se ha dicho aquí que eso forma parte de la elección de cada uno, ¿no? Y que sí, efectivamente, eso yo quería apuntar de dónde viene realmente la cuestión esta de hablar de política y de religión. Esto tiene que ver con cuando se forma la Gran Logia de Londres, que es lo que se está celebrando ahora, el 300 aniversario. La gente que promueve esto viene de la Royal Society, cuyos fundadores, tiempo atrás, habían sido iniciados muchos de ellos en logias de masónicas escocesas. Entonces hay que entender la Inglaterra de 1600... mediados del siglo XVII, cuando se constituye la Royal Society, el país acaba de salir de una guerra civil y de una guerra religiosa. Se impone, con la vuelta de la monarquía en la figura de Carlos II, se impone una cierta reconciliación nacional y entonces la Royal Society se constituye como un club de gente relacionada con intelectuales y con el conocimiento. Y deciden ahí, muchos que habían estado en bandos distintos, Robert Moray, Christopher Wren, etcétera, Elias Ashmole, deciden que en ese club solo habrán de conocimiento, ni de religión, ni de política, porque eso separa a los hombres como les ha pasado a ellos. Y esto es heredado por la masonería directamente en la fundación de la Gran Logia de Londres en 1717, una fecha que antes hablábamos entre nosotros, es la fecha oficial, pero la masonería existe desde mucho antes, sobre todo en unos orígenes escoceses. Yo quisiera poner un ejemplo, un poco para abundar en lo que decíamos sobre la masonería es buena o es mala o qué hacen. Yo tengo una anécdota, y es un político catalán que fue miembro del gobierno de la Generalitat, médico de profesión, que un día supe que era masón, y le pregunté, digo, caray, ¿tú qué haces realmente en la masonería? Un hombre dedicado a la política activa. Y dice, mira, oye, dice, es que yo en mi vida transcurre básicamente entre la política y la ciencia, la medicina. Y oye, pues en mi logia tengo la oportunidad, al menos una vez al mes, de sacar mi parte humanista y de discutir de cosas que no son ni ciencia ni política, y me libera. Dice, y puedo desarrollarme y perfeccionarme. Yo creo que ilustra bastante bien lo que se busca en una logia en esos momentos.
Sería una logia de la Gran Logia de España. Sí, efectivamente. Sigamos. Esto, si tuviésemos que hacer un planteamiento de película de buenos y malos, están ustedes contando una película de buenos. Sí. Sin embargo, hay cosas, no sé si calificarlas como malas, pero sí personajes y actuaciones más que discutibles. Podemos hablar de Banesto y de Mario Conde. Por ejemplo. Por ejemplo. A ver, yo he dicho antes que en la masonería, igual que en todos los colectivos, hay buenas personas, malas personas, corruptos, gente maravillosa, como en todos los colectivos, como en los partidos, como en las ONGs, como en los sindicatos y como en todas partes. Entonces, igual que en la política, pues, o en circunstancias de la vida que los masones llaman profana, aparecen personajes que distorsionan la realidad de su colectivo, igualmente ha pasado en la masonería. O sea, hay que entender de entrada que la masonería no es un cuerpo donde hay unos señores que dan unas instrucciones. El señor Oscar de Alfonso, la señora Patricia Planas, no dan instrucciones a los miembros de sus logias para que en este país se vote de una determinada manera o ocurra algo. Ellos fomentan unos valores para que cada cual los interprete. Hay personas, pues bueno, que en su vida fuera de la masonería, pues bueno, pues no actúan con honestidad. Incluso a veces pueden utilizar, como otros utilizan partidos de otras organizaciones, la organización en bien propio. Entonces ahí es cuando la masonería debe intervenir y poner coto a ello. Yo conozco personalmente a Mario Conde. Mario Conde nunca ha escondido su condición masónica. Él ha sido miembro en 2 ocasiones, durante 2 periodos de tiempo, de la Gran Logia de España. Mario Conde es para mí un magnífico masón. Ahora bien, sus problemas profanos, cuando tú has dicho Banesto y demás, él dejó de ser miembro de la masonería precisamente para no perjudicarla. Cumplió sentencia y una vez ha cumplido sentencia y ya ha pagado esa deuda, por lo menos ha pagado la deuda de cumplimiento, de ejecución de pena, sí que se le autorizó, y lo autoricé yo personalmente, para que se reincorporara a la Gran Logia de España, que se reincorporó en una logia en Galicia. Ha estado así un tiempo, hasta hace unos meses, que por razones estrictamente personales pues se ha vuelto a dar de baja, y a Mario Conde lo hemos traído más de una vez a la Gran Logia de España para dar unas conferencias y demás. Y yo quiero hacer esa diferencia. Nosotros no somos jueces, no valoramos actitudes profanas, porque para eso están los tribunales. Lo que sí es que cuando alguien es condenado, sí le pedimos, mira, o te das de baja o te damos de baja nosotros, porque nosotros no podemos tener en nuestras filas a alguien que haya sido condenado. Depende, por supuesto, que la condena. Si es una condena a lo que antes era un juicio de faltas, pues no será de... Hoy día uno de los delitos que más se producen es la alcoholemia. Bueno, pues si no ha habido muertos y tal, simplemente te has dado eso, pues aunque sea un delito, pues tampoco hay que echar a nadie. Cuando estamos hablando de estafas, delitos contra las personas, violencia, pedofilia, además, pues eso ya es otro cantar. Pero en el caso de Mario, la verdad que él cumplió con la sociedad, se reintegró y luego lo ha vuelto a dejar bastante hace unos meses, hasta hace unos meses. Ahora, yo sí que hay una faceta oscura de la masonería, pero estamos hablando de hace 150 años y más, cuando había una masonería anticlerical, muy implicada en política, con un sesgo que estamos hablando del Gran Oriente Español, que la Gran Logia de España está fusionada en estos momentos con el Gran Oriente Español y es heredera directa de esa tradición masónica. Bueno, todo esto ha cambiado con la democracia. Hoy, a mí, hablar de la masonería del siglo XVIII y XIX está muy bien, pero yo soy abogado, no historiador. Yo lo que quiero es que la masonería, ¿de qué hablamos? De la del siglo XXI o del siglo XXII. Y si ya estamos ahora celebrando 300 años de masonería moderna, que podemos decir perfectamente de hace 800 y 1000 años, yo estoy seguro que va a haber esos valores que eran buenos hace 1000 años, van a seguir siéndolo dentro de otros 1000 años. Habrá otras generaciones masónicas que los defenderán como los hacemos nosotros. Vamos a nuestro segundo reportaje. Cuando llegó la democracia, la masonería volvió a gozar de libertad en España para operar y proseguir su desarrollo. Hubo y hay en ella grandes luchas por el poder y parece estar dividida. En España hay en estos momentos unos 3.500 masones,
¿Más? Un poquito más. Divididos en distintas logias y con 140 ritos diferentes. Vamos a ver alguno. La prueba del fuego indica al masón que no deben arredrarle los peligros, persecuciones ni castigos, ni impedirle propagar sus doctrinas salvadoras de la humanidad por temor a los sacrificios. ¿Os encontráis con el valor suficiente para arrostrar la muerte si fuera preciso, antes de abjurar de las ideas de progreso y libertad sustentadas por la francmasonería? Sí. Estas imágenes que han visto son o pertenecen a una serie de RTV, El Olivar de Atocha, que fue producida en 1989. Lo que han visto es una recreación del ritual de iniciación masónica, posiblemente la mejor recreación masónica en televisión por su realismo en cuanto a las formas y los diálogos. Mientras lo veíamos, Xavi Casinos ya nos ha dicho que quería añadir algo más. Sí, porque precisamente cuando antes has preguntado si alguna película o alguna serie documentaba muy bien o reflejaba muy bien lo que era la masonería, yo creo que este episodio de Olivar de Atocha lo muestra bastante bien, aparte de que algunos fragmentos de la ceremonia de iniciación pues son como muy reales, muy rigurosos. Hay una parte, sin embargo, que también explica muy bien lo que es la masonería. Esta serie está ambientada en los años de la República, años complicados, y este chico, antes de ser iniciado, tiene una charla con una especie de tío abuelo o algo así, que es miembro de la logia, y que le está un poco aleccionando. Y le dice una cosa muy interesante, dice, estamos hablando de los años de la República, ¿eh? Dice, mira, dice, si no estás preparado para ser tolerante con aquellos que piensan distinto de ti, no ingreses en la masonería. Y me parece que esto muestra muy bien lo que busca esta organización, o sea, la tolerancia con los que piensan distintos. Mucha gente, muchos masones ahí me cuentan, desde que soy masón, soy más tolerante con los que piensan distinto que yo y más intolerante con los que no aceptan que yo piense distinto que ellos. Y creo que esto es una buena señal de identidad. Totalmente de acuerdo, Xavi. ¿El ritual se sigue haciendo exactamente así? Yo no he visto este capítulo. Sí que, como bien ha dicho Xavi, puede recrear un poco lo que hay. Los rituales que hoy practicamos en la Gran Logia de España son antiquísimos. Lo que ha cambiado ha sido un poco las expresiones, la forma de hablar, el texto un poco. Pero lo básico se ha permanecido durante centenares y centenares de años. Aquí se está hablando de si eres capaz de morir por tus ideas. Bien, la masonería no exige eso, todo lo contrario. Yo una vez recuerdo en una reunión con masones jóvenes precisamente en Madrid, les dije que la masonería no merecía una vida humana. Si es necesario, tienes que renunciar a tus ideas masónicas y no pasa nada. No queremos héroes, queremos personas normales y corrientes. Lo que se jura fundamentalmente en una iniciación es no revelar nada a nadie, es guardar silencio, nada más, guardar silencio respecto de la identidad de las personas que tú estás ahí, con los que tú estás, y respecto de las ceremonias que se realizan. De todas maneras, puedes ir a internet y encontrarás ahí 50.000 rituales y 50.000 vídeos,
Pero para mí eso es una estupidez, aunque sea fácil de verlo. Lo hermoso de una iniciación es vivirlo en persona. Y solamente pueden vivirlo aquellos que están capacitados para eso. Como muy bien decía antes Xavi, si no estás dispuesto a ser tolerante, fíjate la diferencia, no estás dispuesto a ser tolerante y luego estás dispuesto a morir. Aquí no se pide muertes de nadie, ni San Agustinas de Aragón, ni cosas así. Aquí lo que importa es que tú te comprometas con tus ideas, que des lo que puedas, mucho o poco, y que la orden tú recibirás lo que hayas entregado antes. Pero es todo simbólico, no hay nada. ¿Qué ocurre si alguien falta a su juramento? ¿Lo matamos, los masones? ¿Le esperamos en una esquina oscura y le damos una puñalada por la espalda? Pues no. Esos son mitos, rollos extraños de hace mucho tiempo, y lo que hacemos es, oye, mira, pues este es un desgraciado y ya no le hacemos caso, porque alguien que jura algo y no lo cumple, pues es una mala persona. No ya un mal masón, un mal individuo. Yo sé que ustedes no quieren hablar ni de política ni de religión, pero hay una pregunta obligada, teniendo en cuenta las posiciones de las iglesias en relación a ustedes. ¿Ustedes creen en Dios? Nosotros en la Gran Logia de España, y esto Patricia podrá luego hablar de su obediencia masónica, nosotros en la Gran Logia de España exigimos a los hombres, porque somos una obediencia exclusivamente masculina, exigimos la creencia en un ser supremo, en tu Dios. Si eres católico, cree en el Dios de los católicos. Si eres musulmán, cree en el Dios de los musulmanes, y en el de los judíos, el de los budistas y demás. No concebimos la masonería sin la creencia en un ser supremo, en Dios, definitiva. Porque nuestros trabajos masónicos empiezan siempre bajo un epígrafe, a la gloria del gran arquitecto del universo. ¿Qué es el gran arquitecto del universo? El Dios de los masones no lo es. El gran arquitecto del universo es un concepto que recoge a todos los dioses de cada uno de sus religiones. Exigimos la creencia en Dios, exigimos de religiones que tengan una verdad revelada y que crean en la reencarnación de la vida. Por lo tanto, sí que hay otras obediencias en España y en otros lugares, minoritarias, que permiten que haya creyentes, ateos, agnósticos. En la mía que yo represento, la Gran Logia de España, solamente se admiten creyentes. Vamos a otra cosa que a mí me parece también interesante, diga. No, yo quería, dar la contra un poco a lo que está diciendo Óscar, ¿no? Nosotras en la Gran Logia Femenina de España, a libertad, igualdad, fraternidad, hemos añadido también el tema de la laicidad, ¿no? Y entonces, por tanto, pensamos que la espiritualidad que tenga cada persona es una cosa mucho más amplia que el pertenecer a una religión, por lo tanto sí que entendemos que puedes vivir tu espiritualidad sin creer necesariamente en Dios, ¿no? Por lo tanto, en este sentido sí que podemos admitir personas que en este caso sean ateas, agnósticas o creyentes. Eso me lleva a otra cosa que me ha venido a la memoria. Hay una serie de televisión que creo que se puede ver en la plataforma de Amazon, que se llama American Gods, que es una serie basada a su vez en una novela fantástica, de género fantástico, aparte de que esté muy bien, sobre el choque entre los dioses del pasado y los dioses nuevos del siglo XXI. Es decir, el dinero, la comunicación por Internet, la sobreexposición al sexo, puntos suspensivos. Los dioses del siglo XXI son también mal vistos o bien vistos por los masones. A ver, claro, los dioses como el dinero y como la competitividad y como el pasar por encima del otro para llegar a tus propios fines, pues son valores obviamente que no están o que no son los valores que defiende la masonería, ¿no?
porque la masonería defiende todo lo contrario, justamente la complementariedad, la colaboración, el trabajar juntos para un fin, un buen fin común, etcétera, ¿no? Con lo cual iría un poco en contra bueno, pues de todo, de esta sociedad tan consumista y tan superficial en la que vivimos, ¿no? Por eso pensamos que la masonería tiene mucho que aportar a la sociedad hoy en día, ¿no? Justamente porque defiende unos valores que pensamos que pueden ir muy bien a la sociedad de hoy en día, y que si la sociedad lo estuviera más, si las personas lo estuviéramos más interiorizados, bueno, pues cuando nos relacionáramos con los demás a nivel en la sociedad, pues las cosas a lo mejor irían de otra manera, ¿no? En estos momentos que se habla de retirar el cadáver del anterior jefe de Estado del Valle de los Caídos, si Franco resucitase, ¿qué le dirían los masones? No sé qué le dirían. Bueno, lo de la retirada de los restos de Franco, eso sí que es una cuestión estrictamente política, que la Gran Logia de España se abstiene de decir nada. Pero, ¿qué le diríamos los masones? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos perseguiste? ¿Qué tenías contra nosotros? ¿Qué odio llevabas dentro para hacer lo que hiciste? Son preguntas que todavía hoy nos hacemos. A mí no me gusta, yo tengo 50 años recién cumplidos, no me gusta prácticamente tener un retrovisor y mirar siempre al pasado y jugar el papel de víctima y llorar de que tal, nuestros muertos, la persecución, la culpa es del otro, tal. Yo siempre prefiero mirar hacia adelante y de una manera pues, moderna, dinámica, y implantar la masonería en este siglo y no en el siglo XX o en el XIX. Pero ahí tenemos una espina en el corazón los masones que es imposible de quitar, porque fue tal la persecución. Hay que tener en cuenta que no ha existido ni un otro país, ni siquiera los nazis en Alemania, ni los soviéticos en Rusia, hicieron esa persecución sistemática que sufrimos los masones en España. Hubo un tribunal especial de persecución de la masonería. Fue un odio terrible el que se nos plantó. Durante el tiempo de Franco, la masonería era sinónimo de conspiración judeo-masónica, de esa quinta columna, no te fíes que este es un masón. No lo puedo demostrar, pero seguro que lo es. Entonces, hubo masones que fueron ejecutados no solamente por ser masones, también por ideas políticas, que fueron llevados a un paredón y ejecutados. Estuve yo haciendo una ofrenda de flores en el cementerio de Zaragoza a todos los masones y me emocioné cuando hablé con la nieta de uno de ellos que había sido fusilado allí mismo. Entonces, claro, ¿pero por qué lo hizo? O sea, ¿por qué esa persecución tan terrible? No ha habido ningún otro sitio más. O sea, no ha habido tantos fusilados en el mundo que en España por ser masones. Y, oye, estamos hablando de 5.000 personas ejecutadas solo por la ideología, fueran socialistas, comunistas, etcétera. No había delitos de sangre, pero se les ponía el tema de masón, y muchos de ellos ni siquiera lo eran. Exactamente. Bueno, yo creo que era un gran frustrado. Franco quiso ser masón. Bueno, eso es el señor Casinos, eso se dice, no se ha demostrado. El señor Casinos escribió un libro fantástico que es Franco contra los masones. Su padre y su tío lo eran, y su hermano lo eran, Ramos y él Franco, quiso serlo en una logia militar en Larache, ¿no? Realmente no fue aceptado. Y yo creo que todo proviene, quizá Patricia, que es psicóloga, lo podría explicar muchísimo mejor, de una grandísima frustración de la que nace ese odio terrible que le hizo asesinar a toda la masonería española, ¿no? Sí, esto no está demostrado. Hay solo algún testimonio verbal que lo dice. En cualquier caso, yo me lo creo, porque, como he dicho antes, en aquel momento de la República, previo a la Guerra Civil, había muchísimos militares masones, sí. Incluso muchísimos que se alzaron también contra el gobierno de la República. Por ejemplo, el general Aranda, que además fue el héroe que resistió en Gijón hasta que llegaron los refuerzos de Galicia y mantuvo Asturias en el bando nacional, inmediatamente después fue represaliado. En fin, no se salvó nadie de la quema.
Fue tremendo, efectivamente. Yo creo que es una cuestión psicológica, o sea, un complejo de frustración terrible. Estamos en los últimos minutos. Ha pasado el tiempo, no me mire con esa cara, ya le he dicho yo a usted al inicio que me lo diría. Vamos a recordar, a mí me gustaría que ustedes me dijesen cuál es su masón favorito de la historia y por qué. ¿Por qué creen ustedes que merece la pena ser puesto en un marco y presentado? Bueno, para mí incuestionablemente, claro, son tantas y tantas y tantas que además han sido ocultadas y que la gente normalmente no conoce, pero fundamentalmente y como española, Clara Campoamor. Gracias a una grandísima masona como fue Clara Campoamor, antisectaria, contra las opiniones de su propio partido, gracias a ella conseguimos las mujeres poder votar y ejercer el derecho al voto en España. Que las españolas le debemos a una gran masona que luchó hasta el final y que precisamente hablando de esta represión, Clara, por sus ideales y por ser fiel y leal a la institución y a los valores que ella representaba, no pudo regresar a España, aun pidiendo a las autoridades españolas volver en los últimos años de su exilio, volver, y le fue contestado: o delatas a tus hermanos masones o vas a la cárcel. Y evidentemente murió en el exilio. Gracias a ella, todas las mujeres españolas podemos hoy votar. Yo uno en concreto no tengo, pero sí el grupo de hermanos, en aquel momento ingleses, luego norteamericanos, que protagonizaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos, donde se recogen absolutamente de manera maravillosa los ideales de fraternidad, de pursuit of happiness, de la búsqueda de la felicidad, que yo creo que han sido lo que han cimentado la posterior Declaración de Derechos Humanos. Esos hermanos, Jefferson y demás, la verdad es que establecieron, yo creo que sin saberlo, los fundamentos básicos de los derechos humanos en todo el mundo, por ellos. Patricia. Una de mis favoritas es también Clara Campoamor, pero como ya ha hablado de ella Yolanda, yo escogería a Clotilde Cerdá. Clotilde Cerdá, más conocida como Esmeralda Cervantes, que era su nombre artístico, que fue arpista, hija del urbanista Ildefons Cerdá, y que fue una niña prodigio con el arpa desde muy pequeñita. Parece ser que fue la hija ilegítima de Ildefonso Cerdá y que que él las expulsó a ella y a su madre de casa, ¿no? Su madre parece ser que también pertenecía a la masonería y fueron peregrinando las dos solas por el mundo, Clotilde haciendo conciertos, apoyada muy por su madre, y pienso que transmitió, ¿no? Tuvo la oportunidad a través de la música de transmitir los valores de la masonería en todos los países en los que vivió, que fueron muchísimos, ¿no? Y acabó muriendo en Tenerife y me parece una figura remarcable, ¿no? En este sentido. Que hasta el final trabajó en una logia en Tenerife. Sí. Pues mira, yo acabo de tomar partido por un personaje poco conocido, que supe de su existencia importante, y ahora explicaré por qué, a través de su nieta, que es una artista que vive en Barcelona. Es un señor que se llamaba Frederic Durán. Ese señor era un médico hematólogo que durante la Guerra Civil vio como al inicio morían muchos soldados heridos porque no se les podía hacer suficientes transfusiones de sangre porque no había tal. Él inventó un método para poder conservar la sangre y poder trasladar directamente a los frentes y transfusionar ahí a los soldados. Salvó muchas vidas, tuvo que huir después de la guerra a Inglaterra, donde estuvo el resto de su vida, siguió trabajando en ello y salvó muchísimas vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Pues fue el hombre que reinventó la transfusión de sangre porque supo conservarla en bolsas especiales y trasladarla de un lugar a otro para poder salvar vidas en la guerra. ¿Y dónde lo ha conocido? ¿A quién, perdón? Al señor... No, a través de su nieta, que es una artista, Meritxell Durán, que trabaja en Barcelona, es escultora, muy buena, por cierto. Y un día coincidimos, me contó la historia de su abuelo, busqué su expediente en el archivo de Salamanca y a través de ahí he conseguido su historia, que es una de las que publicó en el libro. Hemos terminado prácticamente, les recordaré los dos libros.
Masones, 100 inventos y aportaciones de la humanidad, de Xavi Casinos, y el libro de Yolanda Alba, Masonas, historia de la masonería femenina. 300 años de masones, 38 he dicho yo antes, de la legalización de la masonería en España, marcaban un punto interesante como para abordar el tema de esta noche y aprender más de lo que es la masonería en nuestros días. Gracias a los cuatro, gracias a ustedes por seguirnos y les esperamos la próxima semana.